Hola a todos, soy María Eugenia Ramos Font y trabajo como técnico en el Servicio de Evaluación, Restauración y Protección de Agrosistemas Mediterráneos. En esta actividad os voy a dar un paseíto por los jardines de la Estación Experimental del Zaidín. Se ubica en un palacete de finales del siglo XIX, que podemos ver aquí detrás, que construyó un empresario del azúcar de la remolacha para su amante. Estaba rodeada totalmente de huertas y de jardines que actualmente han sido ocupadas por los distintos edificios de la estación y por los jardines que vamos a ir comentando a continuación. El tipo de jardines originarios eran más bien tipos jardines franceses, con una estructura geométrica, ordenada, y estos fueron evolucionando hacia un tipo de jardín más bien tipo inglés, con grandes praderas, con árboles salpicados, dando una apariencia aparentemente irregular y natural, y con una serie de arbustos también salpicados en ellos. Vamos a comenzar con las palmeras. Son un elemento casi esencial en cualquier jardín mediterráneo y las podemos encontrar tanto aisladas como formando avenidas, como es aquí en este caso. Como sabemos o hemos podido observar en todos nuestros jardines, están gravemente amenazadas por un escarabajito que se llama el picudo rojo, que llegó en el año 1994 en Almuñécar en un barco cargado de palmeras procedentes de África, del norte de África, aunque la plaga es originaria de Asia tropical. Existen tratamientos tanto biológicos como de químicos para el control del picudo y es esencial que se dé ese tratamiento anual para que no sigan muriendo palmeras. Existen unos sistemas de bombeo que podemos ver a continuación, en el cual las palmeras más altas se pueden aplicar el insecticida bombeándolo hasta que llegue al cogollo, porque es en el cogollo donde excava este picudo su galería, matando todas las hojas y haciendo que la palmera muera. Otra especie característica de estos jardines y de otros muchos de nuestras ciudades, igualmente de las calles, son los plátanos de paseo o plátanos de sombra, que reciben ese nombre curioso no porque tengan nada que ver con las frutas, sino porque su nombre científico es Platanus. Este árbol es muy característico por su corteza, que se desprende en placas que le da distintos colores, desde el verde, el gris, marrón. El único problema que tienen estos árboles es que pueden ser muy alergógenos para ciertas personas, sobre todo en la época de la floración o incluso los frutos, que son esas grandes bolas que luego se caen y se desprenden y forman unas pelusillas que pueden ser problemáticas para las personas alérgicas. El Chimonanto macassar es un arbusto originario de Asia, en concreto de China, que llegó a Europa en el siglo XVIII y se cree que llegó tanto a los cármenes del Albaicín como a la Alhambra en el siglo XIX. Es una especie muy jardinera porque es de las poquitas que florecen durante el invierno, entonces cuando están sus ramas aún desnudas, tiene unas florecitas pequeñas, amarillas, de un color clarito y un aroma muy sutil pero muy agradable. Es una especie además que tiene propiedades medicinales y se utiliza allí en Asia como dentro de la medicina tradicional china. En la Estación Experimental de Zaidín tenemos 4 especies distintas de coníferas. Aquí tenemos a la derecha el abeto, el clásico abeto de Navidad que viene del norte de Europa, que de hecho fue un investigador que lo trajo aquí porque ya le había crecido después de unas navidades y lo plantó y fijaros lo bien que se ha criado. Tenemos aquí este otro que no es una picea, ahora veremos sus diferencias. Luego tenemos un pinsapo, que es el abeto más meridional que hay en Europa y está solamente un relicto del terciario y está en la Sierra de las Nieves, en Grazalema y en Sierra Bermeja. Luego también tenemos el ciprés con 2 variedades, el Cupressus sempervirens, el clásico que se forma es vertical y es con el que se forman los setos, y luego tenemos la variedad horizontal, que es ese con las ramas más abiertas y desparramadas. Pues vamos a ver las diferencias que hay entre el abeto y la picea. En el abeto tenemos las piñas erectas, se puede ver allí en la punta, mientras que en la picea las piñas son péndulas. Además, los colores, fijaros que este es un color verde más prurinoso, un verde más azulado, mientras que el abeto tiene un verde más oscuro y no tiene esos matices azulados. ¿Cómo podemos distinguir el abeto del pinsapo? Pues lo vamos a ver cortando una de las ramitas. El pinsapo, al igual que los otros 2 abetos que hemos visto antes, tiene esa estructura característica piramidal. ¿Cómo podemos diferenciar
el abeto blanco del pinsapo? Pues muy sencillo. Hemos cogido antes esta ramita, ¿verdad? Entonces la vamos a comparar con la otra ramita. Lo primero que notamos es que esta no pincha, tiene las puntas romas y no pincha. Cuando cogemos el pinsapo nos pinchamos un poquito. Y luego aparte la disposición de la hoja, en este caso, si lo vemos así, es como más planita por aquí y aquí semicircular, mientras que en el pinsapo se disponen alrededor completamente del tallo, dando un aspecto más circular. Así que si alguna vez nos quieren engañar y decir que tienen un pinsapo en el jardín, cuando en realidad lo que tienen es un abeto, ya sabemos el truco. Bueno, estamos aquí delante del tilo, que a mí personalmente es una de las especies que más me gusta. Siempre digo que es como si fuera el cerdo de las plantas, se puede aprovechar todo. En primer lugar es una especie jardinera, como veis, que da una sombra magnífica. En junio florece y echa esas flores con esa fragancia que casi que emborracha. Se pueden aprovechar sus flores, como ya sabemos, tienen propiedades sedantes, antiespasmódicas. La corteza tiene también propiedades antiespasmódicas y vasodilatadoras. La savia se puede obtener una especie de sirope. De las cortezas se puede hacer también cuerdas. La madera se utiliza para hacer imaginería porque es muy blanda y es muy buena para eso, y como curiosidad también se utilizaba para poner las tablillas con las etiquetas de las momias. El ginkgo biloba es una especie originaria de China, aunque se cultiva desde hace miles de años tanto en China como en Japón. Es una planta que es sagrada para los budistas y por eso la vamos a encontrar en los templos y en los cementerios. Una de las cosas más interesantes es que es una planta que se dice que es un fósil viviente, porque esta especie data de hace 180 millones de años. Actualmente se utiliza sobre todo en jardinería, también se utiliza por parte de los asiáticos como consumo, porque es una especie curiosa, porque tiene un pie masculino y un pie femenino. El pie masculino es el que se suele plantar en jardinería, pero el femenino produce una almendra con una cáscara por fuera que tiene un olor muy desagradable, por eso no se suele utilizar en jardinería. Pero cuando se cuece o se tuesta esa almendra, es muy rica, le suele gustar bastante a los asiáticos y parece que tiene propiedades medicinales, incluso se utiliza para después de la resaca. Aparte, las hojas son utilizadas por la industria farmacéutica como vasodilatadores, antihemorroidales y también como protector capilar. El timbó colorado es una de las especies más exclusivas que tenemos aquí, ya que es una especie que, aunque es originaria de Bolivia, de Paraguay, de Argentina, de Brasil, esta especie la trajo un estudiante de Latinoamérica y, como veis, se ha adaptado muy bien porque vino en forma de semilla y se ha hecho un árbol inmenso. Y tiene la peculiaridad de que es una especie de leguminosa, de la misma familia de la acacia. Y lo que tiene de curioso este árbol es que se dice que es caduco tardío, y en nuestro hemisferio significa que tira la hoja en marzo y la vuelve a echar en mayo. Entonces es muy curioso porque todos los años los investigadores que son más observadores de pronto le dicen al jardinero: hay que ver, esta planta parece que se está muriendo, a ver qué se le puede hacer, y él pues todos los años tiene que explicar lo mismo, que es que tira la hoja en el mes de marzo. A mí me gusta bromear con que todavía no se ha enterado que ha cambiado de hemisferio. El falso pimentero es una especie originaria de México hasta el norte de Chile, toda esa zona. Pertenece a la familia del pistacho, del lentisco, del terebinto en nuestra flora, y se llama falso pimentero porque produce un tipo de pimienta que todos conocen o hemos consumido alguna vez, que es la pimienta rosa. Algunas veces se intenta engañar y dar la pimienta rosa como la pimienta auténtica, pero también es un tipo de pimienta que se comercializa. Una curiosidad que tiene es que cuando hace calor y cortan la hoja en trocitos y las ponen sobre un platito con agua, las hojas empiezan a moverse como locas, como si estuvieran vivas, y eso se debe a que tiene una sustancia hidrófuga que hace que repelan el agua y se impulse la hoja, y es bastante divertido verlo en acción.